Con respecto a la patología vascular renal es útil tener unas pocas ideas claras. Hay 5 patologías vasculares renales, 2 de ellas son crónicas, 2 de ellas agudas y otra puede tener un curso variable. Son patologías crónicas la nefropatía hipertensiva y la nefropatía arteriosclerótica. La nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis renal consiste en el daño renal inducido por la hipertensión mantenida. La nefroesclerosis es la expresión anatomopatológica a nivel vascular del daño de la hipertensión. A nivel renal, la hipertensión provoca un aumento de la presión de perfusión renal con hiperfiltración que condiciona una estimulación del sistema renina-angiotensina que provoca mayor hiperfiltración y esclerosis glomerular, conduciendo hacia la insuficiencia renal crónica. Además, la nefropatía hipertensiva puede malignizarse. En ocasiones aparece necrosis fibrinoide de la media de las arteriolas renales y esto se acompaña de crisis hipertensiva con altas cifras de tensión arterial, habitualmente mayores de 200 de sistólica, acompañada habitualmente de clínica neurológica y fallo renal agudo por hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Responde muy bien al tratamiento con IECA o ARA2. La nefropatía arteriosclerótica se debe a la hipoperfusión renal por placa de ateroma en la arteria renal. Hay otras causas de estenosis de la arteria renal que no son arterioscleróticas, pero que conducen al mismo daño renal. La presencia de una estenosis en la arteria renal condiciona hipoperfusión del riñón, que conduce a activación del sistema renina-angiotensina con hiperfiltración y glomerulosclerosis progresiva. Por tanto, tanto en la nefropatía hipertensiva como en la nefropatía arteriosclerótica me encuentro hiperactivación del sistema renina-angiotensina con hiperfiltración y glomerulosclerosis progresiva que conduce a insuficiencia renal crónica. El mejor tratamiento de esta hipertensión y para evitar la progresión de insuficiencia renal crónica será el uso de IECA o ARA2. Sin embargo, en la nefropatía arteriosclerótica, como el sistema renina-angiotensina es el que está manteniendo la filtración glomerular, el uso de IECA o ARA2 puede conducir a fallo renal agudo anúrico y es algo que debe tenerse en cuenta, por lo que ante sospechas de hipertensión vasculorenal se debe descartar la estenosis bilateral antes de iniciar tratamiento con IECA o ARA2. Por otra parte, hay 2 patologías vasculares renales que son agudas, que son el infarto renal y el ateroembolismo renal. El infarto renal se debe a trombosis arterial o embolismo arterial. Se suele hablar de embolismo arterial cuando el origen es cardioembólico, émbolo originado en el corazón que se desplaza hacia la arteria renal. Se suele hablar de trombosis arterial renal cuando el infarto es ateroembólico, trombo originado sobre una placa de ateroma en la arteria renal que se desplaza y provoca un infarto renal. En cualquier caso, el resultado es el mismo: infarto renal con dolor, con fallo renal agudo, con hematuria evanescente. Inicialmente hay hematuria, pero posteriormente, como el riñón infartado deja de funcionar, toda la orina proviene del riñón contralateral y la orina se aclara. Cursa con elevación de las enzimas de necrosis, elevación de GOT, CPK, LDH. Y su diagnóstico es difícil porque remeda una pielonefritis aguda, un cólico renureteral o patología abdominal inespecífica. Habitualmente no se piensa en el diagnóstico de infarto renal hasta que la evolución del paciente es mala. En el MIR, ¿cuándo debes sospecharlo? Paciente con dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica, fallo renal agudo y en fibrilación auricular, que es el antecedente más habitual. El ateroembolismo renal, en cambio, no duele. Se debe a microinfartos renales por suelta de microémbolos de colesterol a partir de una placa de ateroma que típicamente se lesiona con un cateterismo.
Luego, en el MIR debes sospechar enfermedad ateroembólica renal ante un paciente que desarrolla fallo renal agudo y que se le ha realizado un cateterismo en las 4 o 6 semanas previas como mucho. La enfermedad ateroembólica renal puede ser parte de una enfermedad ateroembólica generalizada, en la que además aparece púrpura palpable, infartos cutáneos o digitales, lívido reticularis y pueden aparecer émbolos de colesterol en otras localizaciones, por ejemplo en el fondo de ojo. Por último, la trombosis de la vena renal puede ser aguda, subaguda o crónica, habitualmente crónica. Puede ser dolorosa o indolora. Conduce generalmente a fallo renal progresivo. Es muy habitual que te la presenten en el MIR afectando al riñón izquierdo y por tanto debutando con varicocele izquierdo, dado que la vena espermática izquierda drena directamente a la vena renal izquierda. Otro antecedente típico en el MIR para sospechar trombosis de la vena renal es la presencia de síndrome nefrótico, puesto que es procoagulante y facilita la aparición de eventos tromboembólicos a distintos niveles.